Muy buen día, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a su Rincón del Diácono, en este ya domingo 12 de enero, en el que tenemos en la liturgia nos marca celebrar el bautismo del Señor, que marca ya el fin del tiempo de Navidad. El tiempo litúrgico de Navidad ya terminó. Con este día empezamos el tiempo ordinario y pues bueno, no está de más repetirlo. El tiempo litúrgico ya terminó. La alegría de la Navidad, la paz, la concordia, el amor, todo lo que la Navidad dejó, no debe de terminar. El tiempo ordinario no quiere decir regresar a nuestra vida ordinaria. El tiempo ordinario quiere decir meditar la vida de Jesús desde el momento de su nacimiento hasta su muerte, resurrección. Seguimos meditando la vida de Jesús durante todo el tiempo. Nada más que en los tiempos fuertes de Adviento, Navidad y Cuaresma y Pascua nos centramos en momentos determinantes, pero siempre meditar la vida de Jesús nos invita al cambio, a la conversión. Y nos invita obviamente hoy a reflexionar en tu bautismo. Ya otra vez les he dejado tarea que ojalá la hayan cumplido. Investigar la fecha de tu bautismo. Es importante porque es el día, así como celebras tu fecha de nacimiento con una fiesta, del día del bautismo debes de celebrarlo también en oración al Señor. Si puedes ir a misa, obviamente, pero si no, por trabajo, escuela, lo que sea, recordarlo y darle gracias a Dios por abrirte las puertas del cielo. Y pues bueno, entremos en materia porque hay mucho que reflexionar. La primera lectura es del profeta Isaías, capítulo 40, versículos del 1 al 5 y del 9 al 11. 4 cosas rápidas importantes que meditar. Primero, estamos pasando por tiempos difíciles, como el pueblo de Israel estaba en el exilio. Pero las palabras que el profeta, a nombre de Dios, le habla al pueblo de Israel, también nos habla hoy a nosotros, en este tiempo difícil que estamos pasando. Tú que ha fallecido un ser querido, tú que la estás pasando mal, hoy el profeta dice, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Por eso hoy yo trato de cumplir esto que dice el Señor y te hablo al corazón y te digo, el Señor te consuela, el Señor está contigo. ¿Y por qué nos dice que te diga que te consueles? Porque el segundo punto dice, porque el fin del sufrimiento ha terminado. El fin del sufrimiento ha llegado y empieza la redención, el comienzo de la redención. Esos 2 puntos son importantes, el fin de tu sufrimiento y el comienzo de la redención. Eso es importante, pero dice, porque la deuda ha sido pagada. Dice aquí, ya terminó el tiempo de su servidumbre, ya se han satisfecho sus iniquidades, porque ya ha recibido de mano del Señor castigo doble por todos tus pecados. O sea, ya la deuda ha sido pagada. ¿Quién pagó la deuda? Jesús. Jesús pagó la deuda por ti y por mí. Y ahora para nosotros inicia el camino de la salvación. Y si tú estás empezando apenas a acercarte a Dios, es el momento importante de tu vida. Es determinante porque va a marcar tu vida futura después de esta. Pero ahora nos toca, no nada más ya pago la deuda, ya me salvé. Dice, preparen el camino. El camino de regreso tiene que ser preparado. Cuando tú vas a emprender un viaje, no te vas así como el borras. Preparas todo lo que sea necesario. Ahora también te dice, preparen el camino. Quita lo que te estorbe, quita lujuria, quita rencor, quita odio, quita chismes, quita todo lo que te sobre. Y llénate de lo que te falta, sobre todo de oración. Que ahorita vamos a ver lo importante de la oración. La segunda lectura es de la carta a Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 14 y capítulo 3, versículos del 4 al 7. Y hoy, que bueno, hemos terminado ya el ciclo de Navidad y que lo terminamos con la Epifanía del Señor y todas las semanas de posterior a la Epifanía, hoy San Pablo nos habla de una Epifanía del Señor, una Epifanía del amor de Dios. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado. Acuérdate que la Epifanía es la manifestación de Dios para salvar a todos los hombres. O sea, eso es lo primero importante. La gracia del Señor se ha manifestado. Esa es la manera como el amor de Dios se hace presente. Dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esa gracia santificante que llega para salvarte. Y luego, esa gracia debe de tener impacto en tu vida. Es lo que yo he recalcado y me recalco a mí mismo.
Si yo digo que ya tengo la gracia de Dios y no hay un cambio positivo en mi vida, entonces estoy mal. Este cambio tiene que ser, primero, dice aquí, nos invita a vivir una vida, lleva renuncias primero, renunciar a una vida sin religión y renunciar a los deseos mundanos. Ese es el primer cambio que debe haber en tu vida, renunciar a una vida sin religión. Tú ya no puedes decir, yo no voy a misa porque no lo necesito. Tú tienes que ir a misa. Tú tienes que hacer tu oración, tú tienes que acercarte más a Dios, tienes que acercarte a los sacramentos. Si vives una vida sin religión, pues vives una vida sin Dios. Y sobre todo dice de los deseos mundanos que tanto nos arrastran el día de hoy. Y luego dice, obviamente, al renunciar a eso te invita ya en el presente a vivir de una manera positiva. Dice, una vida sobria y fiel a Dios. Eso es súper importantísimo. En el presente, una vida sobria y fiel a Dios. Y en el futuro, vivir de una manera esperanzadora. Ver el futuro con la esperanza de la gloria de la venida del Señor Jesús. Podemos meditar mucho en esto, pero se alarga el video y no es para eso. Pero, entonces entramos con el Evangelio, porque es obviamente la parte importante, la cereza en el pastel de la liturgia. El Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos del 15 al 16 y del 21 al 22. Obviamente nos habla el momento en el que Jesús es bautizado. La primera escena marca la superioridad del bautismo cristiano sobre el bautismo de Juan. Y no porque sea una competencia, sino porque la gente confundía. La gente pensaba que Juan, que nació de tribu sacerdotal, era hijo de un sacerdote como Zacarías y de una mujer que era descendiente de David, y ahora empezaba a bautizar, y ahora empezaba a predicar la conversión, y ahora arrastraba gente, pues la gente pensaba que él era el Mesías. Entonces el primer punto es la superioridad, y el que marca la superioridad es el mismo Juan, es lo importante. Dice Juan, todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías. Juan los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo los bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él les bautizará con fuego y en Espíritu Santo. Y fíjense qué interesante, porque en la segunda escena nos presenta cómo Jesús se va a bautizar. Pero algo que solamente Lucas menciona y que es un tema preferido de Lucas, el poner a Jesús orante, dice, sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y esto es importante, entre la gente que se bautizaba. ¿Por qué la gente se bautizaba? Porque iba a pedir perdón por sus pecados. Y Jesús se pone ahí en la fila. Se pone en la fila de los pecadores. Por eso le criticaban que se metía entre los pecadores. Pero no se metía porque él fuera pecador. Pero obviamente los demás era lo que veían. Por eso se les dificultaba ver a Jesús como el Mesías, pues él también fue a bautizarse. Pues nosotros ahora sabemos cuál fue el verdadero motivo de ese bautizo. Pero dice Lucas que mientras oraba, se abrió el cielo. O sea, la oración. Cuando tú oras, se abre el cielo. Pero cuando oras de verdad, cuando tú solamente repites mecánicamente rezos que te sabes de memoria, pero estás pensando en otras cosas, pues es como si estuvieras recitando cualquier poema. Pero cuando tú le abres realmente tu corazón en oración a Dios, el cielo se abre. El cielo se abre para que esa oración llegue hasta allá, para que Jesús se haga cargo de ella. Es importantísimo una verdadera oración. Entonces Jesús se acerca a bautizarse y hay dos elementos importantes ahí. El primero, que el cielo se abre. Y se abre mientras Jesús iba orando. Y el segundo, la voz celestial. Se oye una voz del cielo que dice, mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía, tú eres mi hijo, el predilecto, en ti me complazco. Fíjense, algo muy interesante, mis hermanos. 2 veces solamente presenta la Biblia la voz de Dios desde el cielo, la voz del Padre. Hay un salmo que dice, subo a lo más alto del cielo y ahí te encuentro, bajo a lo más profundo y ahí también te encuentro. Y fíjense cómo las únicas 2 veces que se oye la voz del Padre directamente es en el Tabor, en lo más alto, lo más cerca al cielo, el día de la transfiguración, cuando se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo muy amado en quien me complazco, escúchenlo.
y ahora en lo profundo, en lo más abajo, en lo profundo del agua. O sea, se sumerge al agua para que sea bautizado. Ahí se escucha nuevamente la voz del cielo con las palabras que acabamos de decir. O sea, qué importante es eso. Y como Juan, incluso el mismo Juan pone, dice, tú eres mi hijo perfecto, en ti me complazco. Entonces es bien importante porque ayer cuando querían, en la liturgia de ayer veíamos cómo la gente le decía a Juan, oye, ese hombre que tú señalaste también está bautizando. Y Juan decía, es necesario que yo disminuya para que él crezca. Pero fíjense cómo Juan, entre más disminuye él, más crece él mismo. Porque Jesús mismo dijo, no hay hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Y Juan ponía el ejemplo ayer de la boda. El esposo es el feliz porque está con la esposa. Pero el novio, el amigo del novio también se llena de alegría. Se llena de alegría con la felicidad del esposo. Entonces, hoy que es día del bautismo del Señor, es importante recordar tu propio bautismo. Recordar que a través del bautismo eres sacerdote, profeta y rey. Sacerdote porque tienes que participar de la liturgia. Profeta porque tienes que hablar de Dios a la gente con tus palabras y con tu comportamiento. Y rey porque tienes que ser servidor, porque eres un rey basado en el servicio. Jesús se bautiza no porque tenga necesidad de bautizarse, porque pone el ejemplo, dice Jesús, tenemos que cumplir, pero también para santificar las aguas del Jordán y a través de ella todas las aguas con las que se bautizan. Por eso el día del bautismo primero bendecimos el agua de la pila bautismal antes de ponérsela, recordando ese momento en el que Jesús fue bautizado. Y yo siempre les digo, así como se abrió el cielo, así se abre en el momento que te están bautizando, en el momento que te bautizaron. Bajó el Espíritu Santo, en Jesús solamente se posó, no era necesario entrar porque Jesús tenía la misma esencia del Padre y del Espíritu Santo, pero en ti entró el Espíritu Santo y habitó en tu corazón. Qué hermoso. Por eso debes de celebrarlo como una fiesta en tu casa. Mucho podríamos meditar. Lo importante, te invito a que investigues la fecha de tu bautismo y a que recuerdes que como hijo de Dios, el Señor te consuela cuando tú lo necesitas, como dice en la primera lectura, y el Señor te da la gracia santificante para que tengas la fuerza para luchar contra el pecado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda, Dios te ama y quiere que seas feliz.